Buenos Buenos días. días, nosotros le vamos a hablar hoy sobre estrategias de manipulación mediática. Entonces, en estas estrategias, yo voy a explicarles básicamente en qué se trata esta estrategia. La estrategia de manipulación de los medios de comunicación tiene como objetivo mantener la ignorancia y la mediocridad, evitando que desarrolle su propio criterio. Y así buscar una garantización sobre lo que se quiere postular o cómo se quiere postular cierto tipo de políticos. Entonces, para acceder a una eficacia sobre una votación, las personas por lo regular interfieren sobre posturas a personas que carecen de educación, carecen de dinero y tienen unas clases bajas sobre lo que quieren buscar. Entonces, ¿por qué los políticos por lo regular interfieren más que todo en lugares bajos, de tratos bajos, para conseguir votos? Porque una persona que ya tiene el conocimiento, tiene una educación adecuada, no se va a dejar guiar muy fácil de una persona o un criterio de cierto tipo de políticas. Y nosotros nos engañan básicamente en muchas partes. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos muestran una cara de todo lo que hay en trasfondo a través de lo que quiere un gobierno. Nosotros nos muestran solamente una principal parte, una poca parte de todo lo que se va a ver a raíz de eso. Nosotros siempre nos encargan de mostrar a qué podemos según llegar, pero no llegamos. ¿Por qué? Porque no solamente nos guiamos de esa pequeña parte que nos guían simplemente por darnos beneficios. ¿Por qué guiamos solamente de beneficios? Nosotros aquí vamos a hablar de cómo la manipulación hace parte de esta interferencia política. ¿Por qué? La política interfiere de diferentes maneras. Intenta enfatizar con esas personas que están de bajos recursos de manera tanto monetaria como empatizar de manera empática, tratando de ser un igual cuando simplemente está buscando un beneficio. Esa persona busca un beneficio, pero no busca el beneficio de la otra persona, de la persona pobre, de la persona que carece de educación, de la persona que carece de necesidades. Entonces, como solamente busca su beneficio propio, solamente estar en una postura alta, no le importa cómo quede la otra persona, no le importa cómo quede su postura, no le importa si la persona avanza. Aquí donde entramos el criterio de que el pobre es pobre porque quiere, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque no hay oportunidades que nos lleven a avanzar, no nos llevan a avanzar simplemente porque no tenemos oportunidades de educación, oportunidades de vivienda, oportunidades de trabajo. No tenemos muchas oportunidades, entonces nosotros no somos pobres porque somos, o porque queremos, sino porque no hay forma de cómo avanzar, no tenemos esas capacidades, porque en caso de la manipulación, ya sea de forma pública o de forma intervenir directamente en una localidad, la persona lo que busca es buscar un beneficio a esa persona. Si nosotros nos damos una balanza a una persona que está en un estrato muy pobre, de que yo te doy a cambio de un voto, a cambio de al apoyo hacia la política que estoy guiando, te doy una libra de arroz, te doy 50,000 pesos, tú me das ese voto y me das ese apoyo hacia la política mía, simplemente la persona va a querer el bien, o sea, el beneficio que le van a dar momentáneamente en vez de seguir una política correcta. Entonces, a veces esas personas ni siquiera es porque quieran seguir a ese político, sino porque le están dando algo monetariamente y momentáneo en ese momento que los guía simplemente a querer seguir simplemente ese criterio por un beneficio que es momentáneo. Lo que estaba explicando es que nosotros cuando somos pobres y carecemos de oportunidades, simplemente nos guiamos por lo que podemos obtener en el momento y no por lo que podemos obtener a largo plazo. Entonces, estas tareas de manipulación las va a explicar mi compañero más detalladas, pero básicamente es eso, nos dejamos guiar simplemente por una necesidad y no nos guiamos por lo que real deberíamos de buscar, y es un cambio a través de la política, pero la política tampoco nos da mucho beneficio y lo que hace es manipular a las personas de esos tratos bajos para así dejarse guiar o dejarse manipular y hacer con ellas lo que la persona quiera. Explica la siguiente parte. Bueno, un ejemplo claro sería estableciéndonos en una localidad o en un municipio y como lo dijo mi compañera,
eh, el político llega con un aporte económico en vez de oportunidades de estudio o empleo. Entonces, nos cierra esas puertas de ser igual o mejor que ellos. Entonces, toma ese incentivo de voto, o sea, ese incentivo económico como manera de guiarnos a su ideología y que lo sigamos. Pero hay algo que tenemos que tener presente, que es el hambre no es solo un día, son varios días. Entonces, si ellos nos dan de pronto las oportunidades de estudio o de empleo, podemos llegar a subsistir o a subsanar todas esas necesidades que ya tenemos, pero a ellos no les conviene esto. Les conviene en cualquier momento que llegue el día de las elecciones, puedes decirnos, mira, aquí están estos 100.000, aquí están estos 200.000 pesos, vente conmigo o apóyame. Y la persona que se ve de manera mentalmente mediocre dice, bueno, esta gente va a hacer lo que quiera con el gobierno, por lo menos yo tengo mis 200.000 pesos en el bolsillo y, y no es en vano esa salida, esa soleada, ese, ese día pasar hambre haciendo fila para votar simplemente por una campaña que él está ejerciendo. Y después nos pasamos a un ejemplo regional, cuando ya de pronto esta persona sí es consciente o si tiene su criterio, que sería el caso de pronto departamental como en Montería o la alcaldía de Montería, ya esa persona de pronto tiene un criterio y dice, bueno, yo voy a seguirme por esta persona que quizás me pueda ayudar, estoy de acuerdo con sus propuestas o me está ayudando con un puesto o dice que hay oportunidades de vivienda, de empleo y seguimos ahí ese candidato. Entonces ahí es donde vienen de pronto unas encuestas que lo que hacen es eh, incentivar a ese desconocimiento porque quizás la mayoría de nosotros como jóvenes no estamos muy pendientes de las encuestas que lanza los medios reales, que serían de pronto el DANE o cualquier otra secretaría de estas que se encargue de darnos los índices reales. Y de pronto nos vemos enfrascados en una publicidad que nos sale por los medios de comunicación o nos sale amarillista o nos sale en las redes sociales que de pronto nos dictaminan y dicen, no, tu candidato no está a la altura o no va a llegar al umbral y dicen, ay, la posibilidad de que esta persona llegue al cargo es casi nula. De pronto voy y, y enfatizo con otro candidato que quizás sí llegue al umbral y sí pueda ser elegido. Entonces, nos pasamos de ese punto. Ahí hay un robo de votos por la desinformación. Fue el caso en Montería aquí con Natalia y Hugo. Lo llevó a colación porque en muchas de las encuestas a Natalia la posicionaban al igual que el candidato Hugo o a veces por encima de él, cuando la realidad actual al momento de las elecciones fue totalmente distinta. A Hugo se encontró con 114.675 votos y a Natalia Eugenia López Fuentes con 88.180 votos. Entonces hay una diferencia casi de 30.000 votos o mayor a esta y es una realidad que vemos que está muy alejada a lo que nos estaban vendiendo en las redes sociales o en los medios de comunicación y que es una estrategia que quizá Natalia o su gabinete quiso establecer para decir, hombre, Hugo no tiene ninguna oportunidad de ganar, estamos aquí, nosotros nos posicionamos por encima de él y ciertas personas que iban con Hugo dicen, ay, hombre, Hugo no va a ganar, vámonos con Natalia,
a ver qué de pronto podemos lograr con ello. Entonces, esto es una manera de manipular con la desinformación en los jóvenes o en los adultos jóvenes, que son el caso de las encuestas electorales. Es un ejemplo real Lo y que aquí dices tenemos tú. un ejemplo local y regional de estas estrategias para mantener en la ignorancia y en la mediocridad a las personas. Es que también Muchísimas gracias. que los medios mienten y manipulan y hacen lo que quieran con uno. Hay muchos espacios por fuera de Colombia donde las personas incluso no pueden hablar sobre lo que se basa en el país por miedo a las repercusiones que se pueden haber en esto mismo. Entonces, los medios y las personas que están dirigiendo cualquier parte o cualquier posición alta siempre van a manipular el que está muy debajo de él. Y son esas personas las que mantienen ese gobierno. Entonces, básicamente es estar consciente de lo que vamos a hacer al momento de dar un voto, de seguir una política, por muy debajo que estemos, intentar no seguir en esa pobreza mental. Y muchas gracias. Muchísimas gracias.